Chalón, chalón, sean todos bienvenidos, buenas noches. El Señor sea derramando bendición sobre cada uno de ustedes y desde luego desde nosotros. Vamos entonces a presentar esta enseñanza para inicio de Shabbat, esperando que sea una enseñanza que caiga de beneficio no solo a los hijos, sino a toda la familia que efectivamente conforma el cuerpo del Eterno. Vamos entonces, los invito a que abran en este momento sus escrituras y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer lo que conocemos como el Shema. Shema Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno Ejad. Y amarás a el Eterno, tu Elohim, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Señor Padre y poderoso celestial, en este momento yo coloco delante de ti esta enseñanza, bendito Dios, para que llegue, Rey de la Gloria, a los oídos de los hermanos, bendito Dios, que pueda edificar, bendito Dios, sus vidas, que pueda construir cimientos, bendito Dios, para conformar, bendito Dios, sólidamente el componente de familia, bendito Dios de la Gloria. Te agradezco por estos temas, bendito Dios, que ciertamente, bendito Dios, te pido nos ayudes, bendito Dios, a comprenderlos y a entenderlos, pero también, Padre y poderoso celestial, a llevarlos en bien, Padre celestial, en nuestras vidas, a utilizarlos y a desarrollarlos, bendito Dios de la gloria. Te alabo y te glorifico en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén, amén y amén. Bien, venimos hablando desde hace unos inicios de Shabbat de la familia, el componente de la familia, lo que representa para el Eterno, la puntualidad del varón, del hombre, ¿cierto? En relación a su familia, desde luego la madre o la mujer también. Ahora vamos a detenernos en mirar, ¿cierto? Lo que le corresponde a los hijos. Entonces, he querido mencionar o llamar esta enseñanza lo que los hijos deben tener claro. Y es absolutamente importante que los hijos se concienticen de la parte importante y fundamental que efectivamente tienen en relación a las responsabilidades de su familia. Bien, en ese orden de ideas, ya desde el Génesis, que es el libro por excelencia donde partimos toda enseñanza y donde el Señor ha propuesto la creación del mundo, el Génesis nos indica que uno de los propósitos de la pareja es multiplicar, ya lo hemos repetido varias veces en estas enseñanzas. Génesis 1, 27 y 28 dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, pero los creó con un fin fundamental. Dice, los bendijo Elohim, derramando obviamente ese visto bueno, esa bendición, diciendo que ellos, lo que ha creado, tanto el hombre como la mujer, ¿cierto? Son benditos, bendecidos por él directamente, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde luego, si miramos ese componente que el Señor le dice, esa palabra que el Señor le dice después de bendecirlos, les dijo fructificar y multiplicar. La palabra fructificar ya la hemos mirado, simplemente quiero recordarla. Tiene que ver con llevar fruto, aumentar, crecer. Tiene que ver con la fertilidad, multiplicar, producir y retoñar. ¿Sí? Viene de la palabra para, que es la que se utiliza efectivamente para fruto o para fructificar. Entonces, en ese orden de ideas, la orden que el Señor le está dando después de bendecirlos es que crezcan. Y fructificar tiene que ver con tener hijos, tiene que ver con traer descendencia, tiene que ver con crecer, ¿cierto? Con efectivamente no solo darse en el uno para el otro, sino que empieza esa pareja y ese amor, ¿cierto? Y ese desarrollo de la familia empieza a dar frutos. Y el fruto de esa unión del hombre y de la mujer es el hijo. Entonces el Señor siempre ha concebido, ¿cierto? La familia, como lo decíamos en la primera enseñanza de esta serie de familia, ha tenido en su mente la idea de familia. También dice, la palabra del Señor dice multiplicar. Eso quiere decir tener varios hijos. Rabat es la palabra, ¿cierto? Aumentar multiplicación de manera numerosa.
de tal manera que pueda extenderse la familia a tal grado de convertirse en un pueblo, que ese pueblo para nosotros en el día de hoy es el cuerpo de Mashiach, ¿cierto? Es la oportunidad efectivamente de todas esas personas que están alrededor del mundo y que conforman ese pueblo, ese cuerpo del Eterno, que ciertamente el Señor ha tenido en su mente y ha vigilado y cuidado por la eternidad. Bien, entonces fíjense que también se encuentra la idea de los hijos y también es voluntad del Eterno el tenerlos. ¿Sí? Entonces no podemos nosotros decir que un hijo es una casualidad, un hijo es una, ¿cómo se dice? Fue una equivocación, fue un error. En ningún momento. El Señor bendice a la pareja y les ordena y dice fructificad y multiplicad, que tiene justamente que ver con traer descendencia, traer hijos, hijo e hija, ¿cierto? En ese orden de ideas y habiendo aclarado, entonces el tener hijos es una bendición y de ningún modo una maldición. Eso lo debemos tener también muy claro los padres. Ningún hijo se convierte o es otorgado por el Eterno para maldecir o para arruinar la vida de los padres. No es el propósito del Señor. Ahora, ciertamente vemos conductas de algunos hijos que efectivamente por su decisión propia arruinan las familias, arruinan su propia vida y arruinan la familia, ¿cierto?, en la cual están ubicados. Pero en ningún momento un hijo debe ser tomado como una maldición, todo lo contrario, el hijo es bendición. Los hijos son una bendición del Eterno y eso lo debemos tener muy claro. Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia del Eterno son los hijos. Es lo que el Señor le permite a la pareja, ¿cierto? Al hombre, a la mujer, tener de ahí. Herencia del Eterno son los hijos. Dice, cosa de estima el fruto del vientre, o sea, otra vez volvemos a Génesis 1, ¿cierto? Fructificar, el fruto, lo que da fruto la mujer, el vientre de la mujer es fruto y en el vientre de la mujer está la descendencia, sus hijos. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, importantísimo, porque el Señor los entrega como bendición. Los entrega también, ¿cierto? Como esa oportunidad de regocijo. Los entrega como una bendición dentro de la mujer, del fruto del vientre de la mujer, ¿cierto? Pero además también los propone como respaldo para sus padres, ¿sí? Dice que el hijo debe estar al lado del padre, ¿cierto? Siempre guardándolo, cuidándolo, respaldándolo, ¿sí? Dice el versículo 5. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo de sus hijos. Y porque efectivamente ellos están ahí, ¿cierto? Para honrar a su padre y para seguirlo. Es el propósito. Entonces Lucas 1:42 también habla de esa bendición. Dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, hablándole en el contexto, ¿cierto? Que se está refiriendo a Miriam, ¿cierto? Desde luego es el embarazo de Yeshua HaMashiach. Pero fíjese que también tiene el mismo componente, la misma intención que desde el principio el Señor ha planteado, que se ve claramente en el Salmo 127 y que se vio claramente en el libro de Génesis, ¿sí? Entonces, el fruto del vientre de la mujer es bendición, es una bendición entregada directamente por el Eterno. Entonces, tu hijo, tu hija ha de ser bendición para tu vida, bien sea el hombre, bien sea la mujer, bien sea el padre, bien sea la madre, son bendición para tu vida. Así que tomémoslos de esa manera, miremoslos y no los dejemos de bendecir. ¿Sí? Tengamos presente siempre en nuestras oraciones la vida de nuestros hijos. ¿Sí? A cualquier papá, cualquier mamá sabe eso. Cuando sucede algo con un hijo uno se duele, ¿cierto? En ese orden de ideas debe estar siempre en nuestra presencia, en nuestras oraciones y debemos siempre ser conscientes de que Él es algo bueno para nuestras vidas. Aquel que se comporta bien, no lo deje en oración. Mantenga continuamente a ese hijo, a esa hija en oración,
¿cierto? Para que efectivamente el Eterno le haga ver lo que todo, digamos, integrante del pueblo del Eterno debe saber. Y es que deben honrar y querer y amar a sus padres. Entonces mantenerlos en oración, ¿sí? Siendo también, obviamente, dándole la medida, ¿cierto? Que el mismo Señor entrega y otorga dentro de su Torah. Ya lo miraremos. Entonces, son un regalo de Dios, por consiguiente, si son bendición, pues son un regalo del Eterno. Y eso lo podemos ver en la escritura. Génesis 4:1 dice, y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Eterno he adquirido varón. Si bien, ¿cierto? El fructificarse es una orden del Eterno y surge de una acción o una relación entre el hombre y la mujer, el que otorga la vida de esa persona, de ese hijo, es Dios. Porque fíjese que en este pasaje y en otros dice que por voluntad del Eterno es que se adquirió varón. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el Eterno concibió, ¿cierto? Le agradó y permitió que naciera esa persona. ¿Sí? Todo nacimiento, cualquier nacimiento, absolutamente todo nacimiento no es una casualidad. Es porque Dios lo ha permitido y así va a suceder. Se tiene un propósito con esa vida, sea cual sea. A veces uno dice, bueno, ¿cuál es el propósito de que concibió Adán, ¿cierto? Conoció a Adán a su mujer y salió Caín. Cuando vemos que la vida de Caín realmente es una vida que no quisiéramos seguir, pero aún así es voluntad del Eterno, ¿cierto? Ahora, la voluntad del Eterno no es que Caín se tuerza y sea malo. Esa elección la cogió y la tomó y la asumió directamente Caín, ¿sí? En su formación, en su pensamiento, en su corazón, en la oportunidad. Tuvo la misma relación de su hermano Abel, ¿sí? Pues eran del mismo padre y madre. Entonces, en ese orden de ideas, uno trata de entender ya desde el Génesis que hay personas que deciden tomar caminos, ¿sí? Y hay personas que deciden agradar al Eterno y entregan sus vidas al Eterno y tratan de ajustarse durante toda la vida a las regulaciones que Dios coloca. Pero indiscutiblemente hay otras que no, que quieren dominar y gobernar su propia vida y que no consideran al Eterno, aunque le conocen, porque en este caso, por ejemplo, particularmente Caín, hablaba con Dios, ¿m? Le conocía a Dios, pero su corazón fue soberbio. Entonces tengamos eso muy en claro, sea quien sea la voluntad, ¿cierto? Y el permiso de nacer es del Eterno. Entonces se resalta que nace el niño porque el Eterno así lo quiere. Es su voluntad, por eso es un regalo de Dios. Y dígame, ¿qué regalo de Dios nosotros como padres no vamos a recibir con agrado? Entonces tenga eso muy presente también. Si Dios te dio ese hijo, esa hija, es un regalo de Dios, así que debemos recibirlos con agrado. Y vuelvo y le digo, debemos mantenerlos siempre en oración, ¿cierto? Para que el Eterno con su misericordia les permita y nos permita siempre continuar en su camino. Génesis 33:5 dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los hijos que el Eterno ha dado a tu siervo. La relación de Esaú, ¿cierto? La charla de Esaú con Jacob, ¿sí? Y ellos le preguntan, ¿quiénes son? Y fíjese que el mismo Jacob dicen, son los hijos, los niños que Dios ha dado a tu siervo. Él vuelve a colocar, ¿cierto? En esa voluntad del Eterno los hijos que él tiene. Ahora usted puede empezar a analizar la familia tan disfuncional que tiene Jacob, ¿cierto? Y empieza que son cuatro mamás diferentes y desde luego los muchachos. Y ahí hay unas dificultades, hay unos problemas que no vamos a tocar ahorita, ¿cierto? Pero que son evidentes. Entonces yo no estoy hablando de que las familias de la Biblia son lo mejor de la vida. También tienen problemas y también han tenido muchos conflictos. ¿Mm? Y volvemos otra vez a enfatizar.
Cada hombre toma su camino y toma sus decisiones. El Señor simplemente coloca su Torah para guiarnos como instrucción. Yo decido si la sigo o si no la sigo. Pero lo que sí enfatizamos y lo que queremos mostrar en este orden, en esta enseñanza, es que cada uno de nosotros, porque todos hemos sido hijos o hijas, hemos estado concebidos en la voluntad del Eterno y somos un regalo de Dios. Nuestros hijos, repito una y otra vez, son un regalo del Eterno. El Eterno los entrega para alegrarnos, para criarlos, formarlos, si se quiere, administradores de nuestros hijos, en la medida en que lo hagamos bajo su Torah. Instruimos, ¿cierto? Y formamos en el componente de la escritura a nuestros hijos. Entonces somos esos administradores que el Señor efectivamente entrega, a quienes entrega esas vidas para que las formamos, para que las alimentemos, para que los criemos, para alegrar nuestras vidas también. Entonces eso lo debemos también tener muy en claro. Ahora, cada hijo debe tener muy claro lo que voy a continuar presentando, que debe honrar a su padre y a su madre. Ahora es claro, ¿cierto? Que tu hijo, tu hija eres bendición del Eterno, voluntad del Eterno, ¿cierto? Y efectivamente un propósito del Señor. Ahora debemos tener muy en claro que cada hijo debe honrar a su padre o a su padre y a su madre, ¿no? Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alarguen, perdón, porque tus días se alarguen sobre la tierra, que el Eterno tu Elohim te da. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen sobre la tierra, que el Eterno tu Elohim te da. Entonces es un mandamiento directo del Eterno que ordena a todo hijo, a toda hija, ¿cierto? A honrar al padre y a la madre. Mucho cuidado acá. No, es que yo no honro a mi padre porque él no es creyente. El Señor no está hablando, ¿cierto?, de honrar a padres creyentes. El Señor está ordenando honrar al padre, ¿cierto? Porque efectivamente es su padre o es su madre. Entonces, en ese orden de ideas debemos tenerlo en esa condición, en esa posición de honor, por encima de nosotros. ¿Sí? Efectivamente, tenerlo en esa posición de privilegio que deberíamos tener, ¿cierto? ¿Cierto? En un lugar especial, no por encima de Dios en ninguna manera, ¿cierto? Pero sí por encima de nosotros mismos, porque es la honra que efectivamente debemos colocar. Sí, estamos llenos quizás algunos de problemas, de situaciones y de conflictos en nuestras mentes y nuestros corazones, pero no por eso, ¿cierto? No vamos a no honrar al Padre. Al contrario, aun si el Padre necesita orientación, el Hijo debería estar ahí apoyándolo. Porque recuerden el Salmo 127, estar ahí para respaldar, no para hundir más, ¿cierto? Entonces el hijo debe procurar guardar Shabbat porque allí aprenderá a honrar a sus padres. Mire, me llama mucho la atención este versículo que traje Levítico 19:3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Pero a reglón seguido dice, y mis días de reposo guardaréis yo el eterno vuestro Elohim. Entonces como que uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el temor a su madre y a su padre con el reposo? Pues absolutamente todo, porque en el reposo es que se crece, ahí es donde uno crece en la palabra del Eterno, ahí es donde uno medita sobre las ordenanzas del Señor, y si meditamos sobre los decretos y estatutos del Eterno, pues nos vamos a dar cuenta de que el papá y la mamá de uno son importantes para Dios y nos dice que debemos honrarlos y nos dice que debemos guardarlos y que debemos estar ahí para ellos, ¿sí? Entonces es importante que crezcamos en Shabbat, ¿cierto? Y que honremos aún guardando Shabbat a nuestros padres también, porque obviamente, ¿cierto? Efectivamente venimos de ese linaje, de ese pueblo escogido que el Eterno ha decidido coger para sí y le ha entregado su Shabbat. Entonces, importantísimo que meditemos en eso, ¿cierto? Porque fíjese que el reclamo del Eterno está sustentado sobre eso. Dice, porque como a las personas, los hijos no han aprendido a honrar,
a su padre. Mire lo que dice Malaquías 1:6. El hijo honró al padre porque se ha enseñado y el siervo a su señor. ¿Mm? Y si yo soy padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Jehová, el Eterno de los ejércitos, dijo a vosotros los sacerdotes que menospreciáis mi nombre, mas diréis, ¿en qué habemos menospreciado tu nombre? Desde que es un reclamo que el Señor quiere colocar porque Él ha enseñado la honra para el Padre y el respeto, ¿cierto? Para el Señor. ¿Mm? Y aún así, esto tiene una cadena y una enseñanza de que honramos a Padre y por eso, o más bien honramos a Dios y por eso honramos al Padre. Porque efectivamente, a nuestros padres, porque efectivamente Elohim, el Eterno, es nuestro Padre. Y si honramos a Dios, seguramente honraremos a los padres. El problema es si no tenemos una relación adecuada con el Eterno, porque entonces no tendremos la posibilidad, ¿cierto?, de obedecer y guardarle. Ah, hay personas que honran al Padre y no al Eterno, sí, puede suceder. Pero la intención y la idea es que honraremos al Padre porque Él es el todo, ¿cierto?, de nuestras vidas e inmediatamente, ¿cierto?, también honremos a nuestros padres del mundo, de la tierra, ¿cierto?, del pueblo. Entonces es muy importante porque el Señor reclama al pueblo justamente sobre la honra. Entonces, si hay algo que el hijo no debe olvidar, es que debe honrar a sus padres en toda su vida, a lo largo de su vida, ¿cierto? ¿Qué más? Que debe obedecer a sus padres. Desde luego, si los honra, pues debe obedecerlos, así no esté de acuerdo. Deuteronomio 21:18 dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, mire lo que dice acá y lo subrayé, y habiéndole castigado, ¿eso qué quiere decir? Que hay un hijo, ¿cierto?, que es rebelde, que es mentiroso, que es grosero, y si el papá y la mamá lo han castigado y ya este hijo no tiene corrección, ¿cierto? Dice, aún así no les obedeciere, entonces los tomarán en su padre y su madre y los sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva. Fíjese que aquí es cuando damos gracias al Eterno que no vivimos en comunidad y no estamos directamente, ¿cierto?, cumpliendo digamos, estas leyes. Porque si estuviéramos en comunidad, la ley estaría aplicada. Debería aplicarse, lo he enseñado ya varias veces. Y esa persona que es mala y que no respeta, no honra, ¿cierto? No obedece a su padre en reiteradas ocasiones y aún habiéndosele castigado y corregido y no quiere aceptar, solo hay un camino para el tal, ¿cierto? Cuando se dice que lo sacarán a la puerta del lugar donde viva, es un mérito de juicio. Porque en la puerta, acuérdense que la puerta es donde se hacían los juicios en la antigüedad. Y los ancianos los dirigían. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. O sea, ¿qué hace? La persona está totalmente destruyendo el hogar. La persona está totalmente en detrimento de la construcción, pues, digamos, de la misma familia. Está arruinando su vida y está arruinando la vida de sus familias. Entonces todos los hombres de la ciudad, ¿qué dice? Lo apedrearán y morirá así. Perdón, y morirá. Y mire lo que dice el final y el propósito de toda esta enseñanza. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Saben por qué? Porque si el muchacho, el joven, ¿cierto?, es rebelde, es grosero, no respeta a su madre, a su padre, y tiene hijos menores, ¿qué cree que van a hacer los hijos menores? Van a imitar a ese hermano mayor que es rebelde, contumaz, grosero y no respeta a padre y a madre. Y entonces ya no va a ser uno el problema, sino van a ser dos. En ese orden de ideas, merece el castigo y un castigo severo para que los hijos que vienen atrás vean que al padre se obedece y al padre se honra, se respeta y hay que tenerlo en alta estima, al padre y a la madre, ¿no?
Entonces, en ese orden de ideas, aprende el pueblo a comportarse, porque si no es capaz de controlarse, si no es capaz de respetar, indiscutiblemente el pueblo está obligado, los ancianos están obligados a hacerlo comprender. Y si él sigue, o sea, es una persona que reiterativamente, sí, que una y otra vez quiere hacer daño a la vida de su papá y de su mamá, no respetándola, siendo grosero, alzándole la voz, de pronto pegándole, de pronto no obedeciéndola, todo lo que puede hacer. Si sigue con esa intención, solo hay una sentencia para él, ¿cierto? Ahora, yo digo, damos gracias al Eterno que estas leyes no están activas porque no nos toca a nosotros levantar la piedra y tomar esa justicia. Pero yo soy de los que creo que el Eterno sigue aplicando su ley desde su mano directa. Así que tarde que temprano este hombre, esta persona, ¿cierto? Esta mujer inclusive, que tiene como actitud o como conductas continuas estas que estamos enseñando, el Señor tendrá cuentas con ella. Así que mucho ojo, hijo, hija, debe considerar, tener muy claro que debes obedecer a tus padres, debes honrar a tus padres, debes guardar y respetar a tus padres. Vamos a Efesios capítulo 6, 1. Les voy a pedir que abramos la escritura, no lo coloque allí. Efesios 6. Y voy a leerlo. Permítame, llego hasta allá. Efesios capítulo 6, del 1 al 3. Mire lo que le habla a los hijos. La palabra dice: hijos, obedecer al Señor, al Señor. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es que justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ya lo miramos ahorita, ¿cierto? Para que te vaya bien, ¿cierto? 3. Para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se honra, que si no se honra al padre y a la madre, pues seguramente su vida no será larga, ni mucho menos bendecida. ¿Sí? Y es lo que está diciendo el Nuevo Testamento. Entonces debemos enfatizar en que es una obligación, es un mandamiento, es un deber del hijo honrar a padre y a madre, obedecerle absolutamente en todo. Ahí el mismo verso, ¿cierto? Nos manda a Colosenses capítulo 3. Y capítulo 3, versículo 20, nos está enseñando de la siguiente manera. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto que agrada al Eterno. Y si a Dios le agrada, pues todo va a estar bien, porque Dios va a otorgar bendición sobre esa persona, ¿sí? Entonces vamos entendiendo, vamos quedando claro, ¿cierto? Que debe haber una relación puntual entre hijos y entre padres. Ya hablamos lo que le correspondía a los padres y lo que le correspondía a las madres. Ahora estamos hablando de lo que le corresponde a los hijos dentro del componente de la familia. ¿Qué más? Ahora, ¿qué más debe tener muy claro? Que deben respetar a sus padres en la vejez. Levítico 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Elohim tendrás temor. Yo, Jehová. Entonces, coloca este mandamiento para guardar la honra, ¿cierto? La obediencia a los padres, a los ancianos. Porque generalmente los ancianos son tenidos antes, cuando eran llamados sabios, hoy en día no los tienen ni en cuenta. Entonces el Señor nos recuerda a través de este mandamiento en Levítico 19:32 que nos debemos levantar, ¿cierto? Y debemos honrar el rostro del anciano. Pero además propone, debemos temer al Eterno, porque si no lo hacemos, el Señor nos está mirando. Entonces, supremamente importante, ¿sí? Que no te canses de hablar con el anciano, de darle amor, de darle protección, de darle honra, ¿cierto? Porque en últimas, ¿sí? Él tuvo su vida y tuvo su parte y dio lo que correspondía a cada uno de sus familias. Porque se supone que el anciano, por su larga vida, debería ser muy sabio. Por eso es que nosotros también debemos colocarnos en pie y honrarles. Ahora,
entiendo, yo no sé qué está sucediendo en la actualidad, a veces los ancianos se vuelven más necios que los niños, ¿cierto? Con pataletas y cosas absurdas cuando deberían estar lo más aplomados posibles para seguir dando ejemplo no solo a sus hijos, sino a sus nietos y a todos los descendientes que de ahí efectivamente, ¿cierto?, están y conforman su familia. Que el que los vea, ojo, ancianos, porque el que los vea sea viendo el reflejo del Eterno en su vida y no viendo un fastidio, ni incomodándose, ¿sí? Ahora, nos corresponde en todo momento respetar a los padres en la vejez, ¿sí? Porque efectivamente el escrito lo dice. Entonces, sabios, siempre sabios deberíamos ser los ancianos o deberían ser los ancianos y los hijos a través de eso que ven, respetarlos profundamente. Job 32:7 dice, yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría, porque eso justamente es lo que propone. Por tantos años que han vivido, se supone que eso les propone ser más sabios, porque la experiencia del camino que les ha tocado llevar, pues indiscutiblemente los hace aplomados y sensatos. Proverbios 23-22 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Súper puntual que lo tengamos claro, muy claro, pero además plantado en nuestro corazón. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más debemos decir? Que tiene como responsabilidad continuar con el pueblo del Eterno. Los hijos deben hacerlo, porque efectivamente es una propuesta interesante y de responsabilidad. Debemos estar comprometidos con el pueblo del Eterno, porque si tú no sigues con las enseñanzas de tu padre y de tu madre del Eterno, pues al cabo de un tiempo no existirá pueblo. Sí, y nosotros tenemos esa responsabilidad de continuar expandiendo o esparciendo o enseñando lo que el Eterno quiere, ¿cierto? ¿Qué pasará cuando los viejos se acaben, los predicadores actuales? Pues indiscutiblemente tendrá que existir esa renovación generacional, ¿cierto? Ese cambio que toma la batuta y continúa con las enseñanzas. Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Queremos y anhelamos, ¿cierto?, practicar este versículo, este texto, pero también la responsabilidad de cada hijo es saber que debe tomar, ¿cierto?, esa condición y continuar con ese legado, ¿sí? Todo hijo en algún momento se volverá un padre e indiscutiblemente un abuelo. Esto determina su responsabilidad y el rol dentro del pueblo del Eterno, ¿sí? Porque es de manera continua. Leemos a Abraham, el patriarca Abraham, Isaac, Jacob, bueno, y todos de una o de otra manera, con o sin defectos, enseñaron a sus descendientes, a sus hijos, ¿qué enseñaron? A seguir al Eterno. Vemos hombres imperfectos y hombres muy pegados y temerosos del Eterno. Pero de una u otra manera todos continuaron sirviendo, ¿cierto?, a Dios, al gran Dios. Segunda Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Yeshua HaMashiach. Y esa es una recomendación que queremos entregar en este espacio, que le fueron entregadas y fueron enseñados en la palabra del Eterno. Mire lo que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué es lo que has aprendido? Está hablándole a Timoteo. Acuérdense que su mamá, su abuela, creyentes fieles. Entonces lo que ha aprendido realmente es la palabra del Eterno.
Y te persuadiste, eso tiene que decir que ha hecho reflexión en conocimiento y de razón. Y cree que la escritura es verdad y que la palabra del Eterno es verdad, sabiendo de quién has aprendido, de su madre y de su abuelo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces lo que está diciendo es manténgalas, porque ellas indiscutiblemente nos harán sabios, ¿m? Y nos llevarán a la presencia de Yeshua HaMashiach para salvación. Entonces fíjese la importancia y el legado que está colocando, ¿cierto? A cada hijo o en cada responsabilidad. Sí, aquí le habla a Timoteo, pero se extiende al pueblo, porque todos, o bueno, la mayoría hemos crecido, ¿cierto? Sabiendo las Sagradas Escrituras, no nos apartemos de ellas, al contrario, mantengámoslas y enseñémoslas. Esto debemos tener muy claro como hijos dentro del componente de la familia. ¿Qué más debemos tener muy claro? Que tienen como responsabilidad continuar con el pueblo del Eterno, que lo estamos diciendo. Entonces, en ese orden de ideas, esto se convierte en una misión que todos debemos ser, en la cual todos debemos ser partícipes. Y aquí muestro ya para terminar, muestro estas imágenes, que lo que tratan de enseñar es que parte desde las enseñanzas de los abuelos, continúa con los padres, se transmite a los hijos y eso realmente lo que forma es pueblo, ¿sí? Pero si en algunos del eslabón se rompe, no podemos seguir siendo pueblo. Así que hay una responsabilidad clara otorgada a los hijos y todos somos hijos. De lo contrario no existiríamos. Y eso nos convierte en pueblos. Unos padres, otros madres, ya unos abuelos, otros abuelas, otros están empezando su camino, pero al fin del cabo todos somos pueblos. Y en esta misión todos debemos ser partícipes. Eso es lo que quería mostrarles en esta noche, deseándoles que el Eterno, ¿cierto?, sea derramando bendición sobre cada uno de nosotros. Y vamos a orar. Padre y poderoso celestial, eres grande Rey de la Gloria. Yo te pido que seas tú, Padre, estando con nosotros de manera continua, Padre Celestial. Ayúdanos a saber, bendito Dios, sobre las responsabilidades que cada uno debemos tener, Señor, y lo que nos corresponde, bendito Dios de la Gloria. Guía nuestra mente, nuestro corazón, bendito Dios, y haznos ciertamente, bendito Dios, obedientes a tu preciosa escritura. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora acompáñenme por favor a leer el Salmo 167 del 1 al 7. Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégrese y goces en las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témanlo todos los términos de la tierra. Amén, amén, amén. Shalom, bendiciones.